Antofagasta, 1969. Una ciudad minera conservadora, donde las apariencias lo eran todo y los secretos se escondían tras cortinas pesadas y puertas cerradas. Pero una noche, en una casa de calle Huanchaca, todo cambió. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Tras las sombras terrenales, el espacio donde desenterramos las historias que muchos prefieren olvidar, pero que merecen ser contadas. Hoy viajamos más de 5 décadas atrás para revivir uno de los episodios más oscuros y a la vez más reveladores de la historia reciente de Antofagasta, el Huanchacazo. Lo que comenzó como una fiesta privada entre amigos terminó una redada policial violenta, con detenciones, humillaciones públicas y titulares que escandalizaron a todo un país. Pero detrás del morbo y la represión había algo más profundo. Una comunidad que existía en las sombras, que resistía en silencio y que esa noche fue brutalmente expuesta. En este episodio, reconstruiremos los hechos a partir de archivos de prensa, documentos judiciales y análisis históricos que nos permitirán entender no solo lo que ocurrió, sino también por qué ocurrió. Nos adentraremos en el contexto social y político de la época, en una ciudad que reflejaba las tensiones de un país que aún no estaba listo para aceptar la diversidad. Prepárense para un viaje al pasado que no solo revela una injusticia, sino que también ilumina el camino recorrido desde entonces. Porque la memoria no se borra, se cuenta, y hoy la contamos juntos. Y para contarnos y conversar sobre esta historia está junto a nosotros Rodrigo Ramos Bañados, destacado escritor y periodista chileno. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación en Iquique, Valparaíso, Santiago y su ciudad natal en Antofagasta, donde actualmente reside. Como autor, ha publicado varias novelas como Alto Hospicio, Pop, Namazú, Pinochet Boy y Ciudad Berraca, además del libro de cuentos Palo Blanco y las crónicas Tropitambo y Matute 21. Rodrigo, Javier, nuestro miembro permanente, bienvenidos nuevamente al podcast Entre las sombras terrenales. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien acá? Un temazo Sí, de Hualchaca, un tema que digamos, nos retrocede, digamos, a una época muy distinta como es ahora. O sea, ha cambiado mucho, ha pasado mucha agua bajo el puente. sí, efectivamente. Oye, y partiendo con este tema que es súper importante y súper controversial también, ¿cómo podríamos describir el clima social y político de Antofagasta y específico de Antofagasta precisamente, pero también de Chile en el año 1969? Eh, son, digamos, épocas complejas de efervescencia política. O sea, es la antesala, yo creo, son años de antesala de lo que va a ser la unidad popular. Entonces creo que Antofagasta igual estaba totalmente con mucha, digamos, efervescencia y todo un tema unánimo, digamos, de distinto, de política. Pienso que se hablaba mucho de política, digamos, en las calles, la gente, todo eso, ¿no? Sí, sí, creo que es, es necesario también enfocarnos en el año 1969, donde nos encontramos con un gobierno de Eduardo Frei Montalva. Nos encontramos a puertas de lo que es la reforma agraria. Hay un movimiento también contracultural a nivel mundial. Recordemos que por ese entonces está el Festival de Woodstock, un hito importantísimo en la historia reciente que tenemos de la humanidad, sobre todo porque son manifestaciones de los jóvenes de la época. ¿Cómo olvidar ese Joe Cocker ahí cantando frente a todo el público, o un Jimi Hendrix, Santana? Entonces, son modelos culturales totalmente nuevos. Nos contamos con que el Antofagasta de aquella época era una sociedad totalmente conservadora, muy conservadora. No es lo mismo hablar del conservadurismo del sur del país o de la zona centro, a hablar del conservadurismo de la zona norte, porque lo encontramos con esta figura del Pampino y también lo encontramos con la figura de este religioso que cree en la chinita nortina, po. Entonces, imaginemos una persona que se encuentra dentro de lo que es la esfera de la homosexualidad, con un lenguaje muy subterráneo. Me imagino que los papás no iban a querer mostrar a su hijo en estas condiciones. Y también nos encontramos con que era criminalizada la situación, po. Recién hablábamos con Rodrigo de que
La ley de sodomía, ¿en qué año partió más o menos, Rodrigo? 1875. 1875 con Federico de Errázuriz Zañartu como presidente y finaliza en 1999 en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. O sea, la cantidad de tiempo que pasó para que nosotros comprendiéramos de alguna forma que las expresiones y la diversidad debían tener un acto de liberación. Y este hito del Huanchacazo es como una piedra en el estanque. La onda expansiva que tiene es tremenda y tiene repercusiones sociales. Sí, mira, igual hay un punto que es interesante agregar, lo que pasaba en las universidades en esa época. Las universidades en ese momento cumplían un rol social, como se detalla mucho en este tiempo. Exacto. Entonces, habían unas carreras de artes. De arte, había carreras sociales, bueno, de ciencias sociales. Y en ese momento hay un movimiento bastante fuerte, especialmente en el área de la plástica. Estaba Guillermo Deisler, digamos, el fundador de Tebaida, un grupo artístico literario de Arica, que, digamos, Deisler tuvo acá en Antofagasta justamente en esos momentos. Jorge Flores, pintores, Waldo Valenzuela, etcétera. Entonces ellos eran la vanguardia, digamos, de esa época. Entonces, y quizás también había, claro, había un sector conservador, pero también está este movimiento de vanguardia artística en Antofagasta que le hacía el contrapeso. Y creo, creo que también estaba dando sus primeros pasos el tambo tacameño. Claro, eso podríamos decirlo también que estos pequeños puntos culturales que se generan en las universidades como medio de difusión y abrazar todas estas expresiones artísticas, podríamos decir también que a lo mejor fue donde participó o tuvo el inicio, ¿cierto? Dejando a un lado otros temas, parte de la disidencia sexual en la sociedad chilena de esa época, todo el círculo artístico que tuvimos en Antofagasta o en la zona norte. O sea, es partícipe de una mixtura de situaciones que se van de alguna forma fusionando. Está la nueva música chilena por aquella época. Hay movimientos estudiantiles, sobre todo vinculados al folclore. Hay un sentido poético todavía en la narrativa de la música y de la poesía. Claro. No olvidemos lo que ocurre después, que de golpe transformamos toda esta situación a cambiar la estructura cultural del país. Y nos contamos también con un antecedente que los oyentes tienen que de alguna forma conocer. Antofagasta por aquella época aún mantenía residuos y recuerdos y vivencias de lo que fue la época dorada de la calle Bellavista. Calle Bellavista que tiene varias casas a las cuales se frecuentaba hacer fiestas de noche. Durante la mañana y la tarde era como un restaurante en alguna casa, pero en la noche se hacían fiestas en las cuales se vivía este tipo de situaciones. Bacanales. Por decirlo de la forma un poquito más banal. Algunos historiadores comentan que la calle 14 de febrero en Antofagasta tenía lo suyo, después la calle Bellavista, habían varias fiestas rondando, y la calle Huanchaca es parte de este contexto social que se estaba viviendo en Antofagasta. De alguna forma, el joven de aquella época que quería manifestarse, quería expresarse culturalmente, pero todavía con este tema, por ejemplo, el de la homosexualidad, está pero totalmente reprimido. Exactamente. ¿Tú crees, Rodrigo, que esa represión permitió que salieran este tipo de eventos, se generaran este tipo de eventos? Sí, esa época se habla mucho de los malones, que era como que fueron como la antesala, después salió la fiesta de Toca Toque, pero esa es otra época. Pero, pero el malón, claro, era como ese tipo de fiestas, y también se da mucho, como decía Javier, el tema de la bohemia, que era bastante también fuerte y cruda, con hartas ayuditas, como le llaman, estupefacientes, alcohol, etcétera. Entonces, y también con mucha vedette. Una época también de esta, la UAT que se llamaba el Dorado, abuelo, ¿no? El Dorado, etcétera. Entonces, ese es como un contexto que le da, pero ahora el tema, digamos, de una fiesta eh, prohibida, digamos, que fue lo más chacazo, un cumpleaños, digamos, que pasa a ser otra cosa porque era una fiesta clandestina. Y ahí pasamos a otro, a otro poder, porque casi todo llegaba con un toque, como golpear la puerta, entrar y mira lo que nos encontramos.
Pero yo creo que sí sucedió esto, yo creo que se estaba dando también, o sea, era una cosa que también estaba presente, el travestismo, la homosexualidad quizás, no me lo imagino como en la esquina, quizás en otro sector, no sé cómo. Sí, comentar también, claro, para situarlo en el espacio geográfico dentro de la comuna de Antofagasta, le llamamos Huanchacazo porque ocurrió en la calle Huanchacas, exactamente, cerca de la calle Valdía, donde está la antigua estación de ferrocarriles. Tenemos también una de las animitas más grandes de Chile, que es la de Baricto Montt. Sí. Está la escuela Huanchaca, frente al Liceo de Estudios Contables Legya, en el barrio Estación, que tiene una historia tremenda, pero tremenda. Ahí está el Club Deportivo Velocidad, el Club Boca Juniors, está el Rencor Atlético, la Cruz Roja Internacional. Es una de las pocas calles en Antofagasta que tiene árboles por ambos lados. Ni se imaginan ustedes la cantidad de personas que quieren pasar por ahí, unas panaderías importantísimas también. Entonces, nos encontramos una Antofagasta que en la situación de barrio, como vive el barrio, le gusta este comentario. ¿Tak? Le gusta el Kimmel, la esquivochería, la chimuchina. eh, Se conocen, por ejemplo, la familia. Oh, no, la familia Pérez. No es que la familia González, la que vivía allá en la esquina, no, lo de la Bellavista, lo de la Río Janeiro, la de acá de Montevideo. No, que en el Bellavista Norte está el Correhuela, el Club Deportivo de Fútbol, el Club Deportivo Bellavista. Todo Antofagasta se conoce de esa forma. Un Antofagasta muy chiquito. Entonces, que ocurriera este tipo de situaciones, le dieron auge, lo prendieron como un salatrón prácticamente, a un salitrón que le llaman también, le dieron fuego y le dieron chispa también a un tema que para Antofagasta aquella época no había muchos temas del cual hablar. No, pues sobre todo va asociado a la pregunta que le voy a hacer también a Rodrigo, que tiene que ver como las disidencias sexuales en esos años. Entendemos antes de los 80, el año 60, ¿en qué posición estaban las disidencias sexuales? Entendiendo que era una condición, podríamos decirlo, no sé si es correcta esa palabra en este año. ¿Cómo se manejaba la disidencia sexual en esos tiempos ocultamente acá en Antofagasta? Mira, yo creo que es un tema oculto, o sea, no, porque estaba penado, o sea, la sodomía, que es el delito que se le imputan a las personas que después luego van a ser detenidas en la fiesta, estaba penado, digamos, o sea, era un delito. O sea, entonces, ¿cómo, si tú, obviamente todo este mundo debería haber sido oculto, prohibido, digamos, y también las personas también que de la disidencia, no creo que tampoco que ellos también habrían tenido su voz también, o sea, que hayan validado, digamos, en un contexto político efervescente. No digo que ellos también han hecho valer su voz, digamos. Entonces, claro, todo este mundo como que digamos, explota o se descubre en este huarchacazo, que Leolio va por ahí la cosa. Creo que eso es qué bueno lo que mencionó Rodrigo, porque claro, explota el tema. La olla a presión le sacamos la tapa y sale a relucir una temática que para todos estaba oculta, pero era Vox Populi. Claro, y era justamente el reflejo de la represión que se institucionalizaba en ese tiempo con estas disidencias. Justamente los historiadores tienen una redacción historiográfica que llama la atención porque se manifiesta, por ejemplo, el concepto como que este tipo de manifestaciones de tipo homosexual eran criminalizadas en esa época, vivían discriminación y estigmatización social, había falta de visibilidad en las organizaciones también de este estilo y existía una represión policial. Y yo juntaría algo más, la vivencia religiosa de la época. Claro. En Antofagasta de esa época era mucho, muy pegado a lo que es ir a la misa. Se vive el tipo de situación para los que vivimos en esta generación, muy difícil hoy en día encontrando, por ejemplo, que un joven vaya a confesarse, pero por esa época sí se vivía. Entonces, claro que estaba penalizado por muchos sentidos. Sí, efectivamente. El tratamiento de la prensa, igual en temas también en Santiago, también también unos casos muy parecidos en Santiago, fue súper, digamos, denostativo. O sea, con un montón de palabras, epítetos, que bastante fuerte y que, claro, hoy día llaman mucho la atención, pero en la época quizás causaban risa, burla, era como una sátira, como que el personaje, claro, este personaje, digamos, homosexual, digamos, era un personaje
de sátira, una caricatura. Entonces como que que era como, esa era la visión que digamos de la sociedad en la época. Y voy a poner otro punto de vista también que, digamos, con el tema político, por los conservadores, obviamente que no digamos, que quieran criticar todo esto, por el tema, claro, o sea, por el tema cristiano, por todo el tema pero también estaba el tema de la izquierda tampoco era muy No, o sea, nada, el Che Guevara, digamos, el Che Guevara con Fidel, figura barbona, el macho fuerte, poderoso, entonces como, claro, y en Cuba también hubo una persecución a los homosexuales, digamos. Uniéndome al tema que acaba de comentar Rodrigo con respecto a la prensa, llama profundamente la atención los titulares de aquella época. Por ejemplo, escandalosa bacanal, detenidas 24 locas en un baile social, los verdes embarraron la fiesta, loca, loca. ¡Sas! Declarados reos los chicos de Huanchaca, solo quedan detenidos los 9 que vestían de mujer. De verdad que era la pura prensa bien sensacionalista, ¿no? claro, Total, pero muy local. claro. Y hay que entender también que en el contexto del tiempo en que estamos hablando de que ocurrió este evento, o este escándalo, podríamos decir, en la prensa, ¿cierto?, jugaba un papel súper importante en el sentido de que era prácticamente el único medio de información, porque era prácticamente la verdad absoluta de lo que pasaba. O sea, que hubieron a lo mejor algunos testigos, pero lo que se difundió era efectivamente lo que comentabas tú, Javier, lo que aparecía escrito en la prensa. Y eso obviamente llevó a niveles de conmoción a nivel regional, ciudad y país, y muy importante en esa fecha. Me voy a aventurar con un concepto. Sí, Que pasa que la prensa local es partícipe también de toda esta hibridez que se vive del comentario de la sociedad y pertenece a un movimiento social llamado cahuinismo. Claro, el cahuinismo, compadre, de verdad que es muy presente el hacer este tipo de comentario y vender al sensacionalismo. Yo me imagino al periodista, al colega de esa época disfrutando lo que escribe, obviamente la sorna, las palabras y director, así como, todo como una cosa muy así de burla, Tipo, y aparte, explicar que este comentario parte con que se ejecuta en la fiesta de qué fecha, Jorge, 15 15 de junio de 1969. 1969. Imagínate, imaginemos el 15 de julio de 1969 para todos los que están oyendo, que van subiendo por la calle Huanchaca y se encuentran con una casa sumamente simple en donde visitar porque la enero de Chile a cierta hora y queda un griterío dentro de esa casa, hacen la inspección, toman preso a algunas personas y al otro día estas personas las pasean cerca de la Plaza Colón, claro, las llevan detenidas cerca de la Plaza Colón donde había mucha gente observando, muy parecido a antaño cuando ajusticiaban a las personas en plazas públicas. Así es, jugaron con la vergüenza realmente, man. sí, 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 así es. Rodrigo, ¿qué piensas tú, pasando ya el evento en sí, el evento mismo de ese día, esa noche, cómo no cómo se organizó la fiesta, cómo empezó a llegar la gente de otros lados, entendiendo que una fiesta clandestina, entendiendo que el modo operandi de cualquier fiesta clandestina es mínima difusión, máxima comunicación entre algunos, ¿cierto?, para ir difundiendo esa información. Eh, ¿Cómo podrías tú mencionar cuáles fueron los elementos más impactantes o simbólicos de lo que ocurrió en esta noche? ¿Cierto? Dejando un poquito al lado, porque yo entiendo que el accionar de Carabineros fue violento, ¿no?, en ese sentido, pero ¿qué podríamos pensar que fue lo más simbólico eh, en ese tiempo o más impactante que pudo haber ocurrido en esa noche, dentro del evento? Creo que había sido la primera fiesta clandestina porque ya se sabía el modo de antes de llegar, entonces yo creo que anteriormente se habían producido otras fiestas de este tipo. Ya, entonces era parte, este es el cumpleaños de digamos, un gay que se llama la Twiggy. Ya la Twiggy es la que organiza esta fiesta. Claro, hay mucha gente que está vestida de mujer. Era una fiesta gay, o sea, derechamente gay, pues. Entonces es un cumpleaños, se celebra, hay afiches, o sea, el ambiente es bastante decidora, ¿ya? Y eso, digamos, fue uno de los, digamos, de los temas que llevó después a la acusación y a Carabineros también a decir, claro, o sea, los afiches, la decoración, estaba en una fiesta, en una bacanal gay, digamos.
Pero claro, este tema, claro, es un hecho que impacta la comunidad, o sea, la sociedad antofagastina en general, o sea, y también la saca para afuera, o sea, también la exterioriza. Entonces, al exteriorizar a la comunidad antofagastina también nos dejan, quizás, ¿por qué? Claro, o sea, de una forma, porque hay muchas de eso, estamos en contexto de época. Antofagasta como que, claro, o sea, Iquique había como había estereotipos. Entonces Iquique eran maricones, digamos, tenían un apodo que, claro, o sea, decía, claro, era un maricón. Pero Antofagasta, claro, con esto también como que llega también, o sea, le llega también como un apelativo también de que Antofagasta es una ciudad de gay, no una ciudad gay, una ciudad de maricones, digamos, a nivel nacional se expandió el rumor. Y lo otro que es interesante es el uso, y para mí también es una cosa muy fuerte, el uso de la palabra guanchaquero. O sea, el verbo guanchaquear. O sea, ahí se genera un verbo. Vamos a guanchaquear. O sea, vamos a hacer cosas de gay, guanchaqueemos. Y todavía, o sea, todavía la gente, y todavía hay generaciones que son más antiguas, o nosotros somos una generación que conocemos lo que significa ser un guanchaquero en Antofagasta. O sea, tú le preguntas a un iquiqueño, le preguntas a una gente de Copiapó, de Santiago, hualchaquero no te va a decir nada, pero acá en Antofagasta sabemos lo que es un hualchaquero. Entonces eso quedó en el tiempo y se perpetuó, digamos. Ahora, claro, y eso también es interesante como el lenguaje, digamos, o sea, para mí es interesante que se siga perdurando la palabra hualchaquero porque es parte del lenguaje de nosotros, de los antofagastinos. Entonces es una cosa que quede, que es importante eso. Sí. Con respecto a por qué se cree que este hecho ha sido poco recordado o visibilizado durante décadas, em, me llama la atención de que cómo hacemos una comparación entre lo que vivimos actualmente y la realidad social de aquella época. Tenemos que entender que era criminalizado este tipo de situaciones a través de la ley de sodomía. Hoy en día no la podemos entender porque no es vivencial. ¿Cap? Y así y todo, estas personas en el ámbito de diversión deciden de alguna forma manifestar su conducta recreacional. A todo esto hay que manifestar eso, que era un ámbito de recreación, y son castigados socialmente a tal punto que pasan los años y todavía siguen siendo castigados por la sociedad. Incluso en algunos momentos, recuerdo algunos años atrás, algunos dramaturgos de Antofagasta, escritores, eh, gente del teatro, ¿cierto? Se limitó a nombrar los nombres de las personas que participaron en esta reunión, ¿cierto? Eh, no sé si sabrá, ¿cómo se puede decir la palabra? Limitado a la información, pero por respeto a los participantes, entre comillas, no se nombraron los que participaron, a pesar de que ya sabía buscar en internet quienes participaron. No, y había aparte otra cosa, el mito urbano que eso. El mito urbano, Habían 1.200 personas en esa. Y era 40, 20, o 29 personas, pero el mito urbano creció tanto, no sé, este compadre estaba metido en la fiesta, es un guanchaquero. O sea, es que pillaron a los menos vivos, dice. los que no alcanzaban a arrancar por la O los hechos, los vivos se fueron, no sé, de ahí quedaron todos, te decían guantaquero y punto. Entonces, igual es una cosa. Pero es interesante como verlo con la perspectiva del tiempo. O sea, Sí. hoy los chicos, todo el tema, digamos, el tema gay, la mayoría no tienen problemas de andar de la mano, etcétera. Es otra época. Pero claro, o sea, si tú le dices, oye, mira, una persona de 60 años, estuvo 70 años, oye, tuviste manchaca, el tipo te va a esconder o ya, no le va a gustar, no le va a buscar la talla. Entonces todavía, por ejemplo, y por eso también se me guarda ver las identidades, pues, o sea, es casi. Oye, la pregunta a ambos, ¿cuáles fueron las consecuencias legales que tuvieron las personas detenidas? ¿Se acuerdan algo de ese tiempo? Yo estoy hablando de la prensa, claro. Claro, y yo estoy hablando con Pedro Arturo Látar, que vive este tema con su obra dramática, digamos, que él vivió. Entonces él contaba que algunas personas igual fueron, como les dijera, fueron, digamos, en el proceso de judicialización, claro, o sea, fueron también como manoseados, fueron,
él también habla también, se van en puntos como de una violación en algún momento, que le pasó a uno en la cárcel, con algunos tuvieron detenidos en cárcel. Imagínate llegar a la cárcel con delante por un hecho. Entonces, claro, ¿sabes? Creo que también se le estaban aplaudiendo de repente que dejó que llegaban estos personajes. Entonces, claro, eso es un tema que no sé si está corroborado judicialmente, lo cuenta, digamos, en el relato oral, digamos, lo cuenta Pedro Arturo. Ahora ellos fueron condenados, digamos, por sodomía. 9 personas. 9 personas, condenados por sodomía, 9 personas. Y las penas de sodomía en esa época podían ser hasta 3 años de presidio. De 3 años de presidio. No sé, yo ignoro cómo habrá sido esa pena que sé que con los condenaron, pero Y aparte, qué difícil de comprobar la claro, sodomía por concepto. claro, o sea, cómo te vayas a buscar con una lupa, vayas a buscar. Justamente, es un ámbito muy minucioso, claro. Entonces, comentas tú que esta obra de Pedro Arturo Latter, el Huaychacazo, que fue, ¿dónde fue donde lleva a cabo? En el Teatro Pedro Navarro, ¿no? El Teatro Pero la Barra fue hace como 15 años, más o menos. Fue una obra de guitarra, o sea, fue una de las primeras obras artísticas, y puede ser que haya sido la primera que habló del tema, no estoy seguro, porque puede haber otra anterior. Ahora para el antofagastino la época le causa una sensación de, inicialmente le da mucha risa la situación, pero después se pone en el lugar, participa la empatía en todo esto, del dolor que pasa a esta persona, porque hablamos judicialmente, pero en el trayecto cuando lo llevan a esta persona hacia la comisaría, hay una exposición mediática tremenda, tremenda. Ellos sufrieron la situación. Y me imagino que darle explicaciones por décadas de lo ocurrido tiene que haber también un agotamiento con todo este tema. Y creo que eso es partícipe de la memoria y ir de alguna forma interpretando la narrativa. Afortunadamente hay personas que todavía realizan en este comentario, esta historia oral de cómo fueron entendiendo esta situación y aclarando también algunas interpretaciones que tuvieron en el pasado. Hay conceptos los cuales ya no se manejan mucho, no se mencionan realmente. Y creo que eso es parte de la memoria local de la ciudad. Eh, Siguiendo un poco con este tema de las consecuencias que tuvo después de la detención los que participaron en esta fiesta, en el famoso Huanchacazo, ¿por qué creen ustedes que ha sido poco recordado, visibilizado este evento durante todas estas décadas, entendiendo el contexto primero del nortino, que el nortino tiene un carácter un poquito más discreto, es un poquito más reservado, cierta diferencia de la gente del sur, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que poco se recuerda? Buscar información sobre el Huachacazo es súper complicado en la red, por ejemplo, buscar un documento histórico, buscar una historia que sea primero real, ¿cierto? Y que no esté disfrazada de verdades que no son. ¿Por qué es tan complicado? Creo que inicialmente para una persona que quiere narrar esta situación, al poco tiempo andar de la historia, le resulta complicado exponer a las personas que todavía están viviendo en la comuna o están viviendo en la ciudad. Es una ciudad muy pequeña por ese entonces, Antofagasta, no hay la explosión demográfica que tenemos hoy en día. Hay otro componente en particular, el antofagastino es muy diferente al tarapaqueño o iquiqueño. El iquiqueño es más de comunidad, te abraza en la ciudad. El antofagastino es más discreto, se aparta de ciertas situaciones, con un cierto individualismo, a pesar de que vivíamos en una situación barrial bien importante en aquella época. Se trata de mantener alejado, pero por debajo de la mesa va haciendo este comentario que es un componente vital que lo mantiene unido. Mantiene esta comunidad, esta red, pero no siempre de frente y de cara. Claro. Es un relato oral también, el Pantacazo como que se han mantenido, son esas sostenido en el tiempo. No así la balanza de la Plaza Morón, en el que estuvo perdida el relato oral. Como que surgió en los últimos 15 años también por el trabajo de historiadores o gente comprometida, digamos, con el tema, pero el Pantacazo no, el Pantacazo siempre ha estado, digamos, en el relato y claro, pero faltan los antecedentes, falta la cosa histórica, falta como darle más contexto al tema, salvo
salvo con el tema, con la traducción artística del asunto a través de la dramaturgia y Oye, la prensa. de la prensa, claro. Porque también está en la prensa, pero la prensa creo que debe avergonzarse con los titulares de la M. O sea, tú vas a ir al archivo del Mercurio y te encontrás con toda esa del Mercurio y la Estrella. Exactamente. Y creo yo que hay un componente también de análisis, tanto como que nos demoramos un poco en analizar las cosas. Mira, ¿se acuerdan ustedes cuando sacaron el monumento que se encontraba fuera del Hotel Antofagasta? Juan López. Juan López mirando a Cerro Cerro, sí. No he visto mucho análisis con respecto a eso. Sacaron un tremendo monumento de Osvaldo Ventura acá. Osvaldo Ventura, que es el creador también del monumento de Gabriela Mistral, ahí en la parte sur de la Avenida Brasil. Osvaldo Ventura, que también creador del diseño de la Plaza del Olivar, que pintó muchos lugares de la ciudad y también incorporó algunas pinturas para alguna institución. Nos demoramos en analizar eso. Y parte del condimento del paseo que realizan a cualquier persona que llega a Antofagasta, comentarle, mira esta niñita de Juanita Guajardo, mira, te llevo la portada, vamos goloso, sobre pocos componentes. Estas son las ruinas de Huanchaca, que no tienen nada que ver con las de Huanchacas. Estas son las ruinas de Huanchaca, por aquí está tal cosa, acá por Huanchacas son componentes aislados que se conectan pero lentamente en la narrativa histórica. Exactamente. Oye, ahora, hablando de este tema del huachacazo y todo lo que tiene que ver con la inclusión ya en estos años, ¿cierto? Ya que es un tema presente, ¿cierto? En todos los ámbitos educacionales, laborales, sociales. em, ¿Qué iniciativas tenemos nosotros ahora para buscar algún tipo de justicia, reparación o conmemoración del huachacazo? Por lo que yo tengo entendido, no tenemos ninguna conmemoración que tenga que ver con eso. Difícil, difícil porque es un acontecimiento que causa vergüenza para la comunidad en la reacción. Se volcó toda una comunidad, no todo, pero la generalidad, a mirar de una forma bien displicente a las personas que participaron en una fiesta como cualquier antofagastino. Claro, tenía condimentos distintos, habían efectos panfletarios incluso dentro de la fiesta. Pero creo que hay cosas que son vergonzosas y no las quiere recordar Antofagasta. Y es por eso que quizás reaccionamos de esa forma con 1906 y la matanza a la Plaza Colón. Ahora Sabela, que era nuestro, el diario de día, casi el diario de día, Antofagasta Sabela, con su linterna, con todo su... No, como que no cuento mucho con ese caso, o lo pasa un poco de largo. Quizás por amistad y no he visto, no, esto no es políticamente incorrecto, diga. Entonces yo creo que también pues, de ahí, si Isabela no lo tomó en su momento, y como que no quedó No, claro, la retina. en la retina. También no de conocer eso. No da a conocer, pues, tampoco creo que se refiere mucho al tema también de la matanza, también, de otra cosa que también pasa un poquito así. El Norte Grande, habla de la matanza. Mira, ¿sabes qué? Y una persona que participa en la bohemia antofagastina, Sí, pues. Sí, por eso como que me hace mucho, porque claro, o sea, me imagino cómo está esa bohemia cuando pasa esto, cómo se habrán, el Cahuil, cómo se habrán comentado, cómo se habrán reído, con la debe haber pasado bien, haber comentado, y me imagino esto, creo, no sé cuántos meses y meses hablando lo mismo, riéndose. No, debe ser una cosa muy, para ellos, entretenida, o sea, viendo el contexto de época. En una oportunidad estuvimos visitando un lugar que es bien tradicional de la calle Bellavista, que es la Casa de Olga, donde tiene ¿cómo se le puede llamar? Un altar de adentro. Y dentro de los comentarios que realizaban en esa casa donde se juntaban muchas personas a compartir, hablaban de cómo en la calle Bellavista escondían personas homosexuales porque lo andaban persiguiendo las entidades policiales. Y en época fuerte, como por ejemplo la época de la ley maldita, la ley de defensa democrática del Estado de Gabriel González Videla. Los escondían en hoyos, llamaban, y donde los niñitos le iban a dejar comido. A ese nivel llegó la sociedad chilena de estigmatizar y criminalizar a estas personas. Exacto. Rodrigo, si podrías pararte en una sala de clases, un auditorio, con jóvenes, ¿cierto? Con millennials, eh, ¿cuál podría ser, o qué le dirías tú
a esta nueva generación por qué es importante conocer la historia del Huanchacazo? Siempre hay que ubicarle en el contexto de época, cómo éramos, de dónde venimos, o sea, de dónde vivimos y hacia dónde vamos también. Pero de dónde venimos está el tema, claro, o sea, de una sociedad conservadora, ultra conservadora, que después pasó por el sedazo de la dictadura y se hizo más conservadora. Y después se abrió, o sea, hubo también con el tema también del estallido social, también se genera otra visión, otras discusiones. Y ahí, digamos, se abre la sociedad, se abre un montón de aspectos. Y creo que esa comprensión, digamos, que nos generó el estallido hacia el pasado ya no es tan, es crítica. Es crítica, pero también como le pongo, como, claro, o sea, es una crítica hacia atrás, pero también tenemos que verla también que, ¿por qué éramos así? ¿De dónde venimos? ¿Por qué éramos así? ¿Por qué pasan estas cosas en esa época? Claro, y digamos, está las familias que está la píldora, etcétera, los chicos eran castigados, o ser homosexual o vestirte era hombre, mujer. Entonces, son cosas que, claro, hoy día parecen muy chistosas, pero pasan, o sea, yo le digo a un chico, mira, pregúntale a tu abuelito, o sea, ya a tu abuelito, a tu antepasado, digamos, cómo era esa época y cómo estamos ahora, digamos, si no digamos, no nos busquemos con una cosa maniquea, si es bueno o malo, pero analicémoslo con los contextos, digamos, de épocas. Hoy ya estamos en otra edición, estamos viendo estos temas, estamos reflexionando sobre estos temas del pasado de Antofagasta, que es súper positivo, o sea, no se daba antes. Y ahora porque eso es importante, el estallido como que generó toda a mi juicio, o sea, por ejemplo, esos asuntos reflexivos de nuestro pasado. Si me parara en un auditorio, le diría a los jóvenes de ahora que la verdad reside en cada uno de nosotros, de que la verdad no puede ser absoluta y tampoco te la pueden imponer. Tenemos que respetar la libertad de cada una de las personas que se puedan manifestar tranquilamente. No podemos construir una sociedad que te reprima a tal punto que te haga desaparecer y que provoque que tú te escondas en un rincón, incluso de tu propia casa. Le diría también a los jóvenes de hoy en día, de Antofagasta sobre todo, que le tenemos que rendir un homenaje a estas personas, los que vivieron el Huanchacazo, vivieron una valentía forzosa, tuvieron que arrastrar con esta situación por décadas, y hoy en día, si la sociedad pudiera hacer algo por ello, una reparación, a lo menos de narrativa histórica, y que en la indagatoria no solamente nos fijemos en esta dualidad que te puede resultar chistoso también, un poco de humor, sino que también velar por el cuidado de lo que puede ocurrir en el futuro. No olvidemos que las sociedades son dialécticas. O sea, la tesis representa una realidad, la antítesis representa una realidad de choque, y eso en la suma te da una síntesis que es una nueva realidad, un nuevo constructo de ilusiones. Por eso que hoy en día, en esta década que vivimos nosotros, no podemos contemplar la realidad del año 69. Exactamente. Si pensásemos en una figura significativa de ese Hualchacazo, ¿quién podríamos definir? Yo sé que hay una persona, no recuerdo el nombre, pero ustedes deben recordar el nombre, alguna persona, pero destacada, es que marcó un hito dentro de estos temas de las disidencias. Que marcó un hito de la disidencia, pero de ellos. ¿Sí? O sea, yo creo que Rodrigo me mencionaste tú el apodo. En la Twitch, que fue como la cesadora de la fiesta, es como el personaje icónico. Pero también es interesante yo creo ahí como llegar a dos temas de varios y entrar un poco también a lo que ha significado Víctor Borges, que no tiene nada que ver con el nuestro caso, pero él fue como el primer escritor, digamos, del norte que escribió temáticas homosexuales, gay, y se atrevió en una época bastante compleja que fue la época de la dictadura. Entonces Víctor igual debería estar también como más valorado, digamos, a nivel nacional con el tema. O sea, se habla mucho del MBL, etcétera, y otros autores, pero Víctor acá en el norte fue el primero, ¿ya? Y hoy, claro, o sea, justamente hay otros autores acá también nortinos que del tema,
le interesa esa instancia. Y también yo creo también el rescate también que hizo Pedro Lara, también con el tema del Huachacazo. Podría todos lados de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel escribió una crónica por ahí de un personaje tan Antofagasta. Sí, de Marcia Alejandra, queríamos las llaves, pidamos las llaves de la ciudad, Digamos, para ese era el título de la crónica. ¿Y por qué le pedía la llave de la ciudad a Marcia Alejandra? ¿Qué ocurrió con ella? ¿Por qué es tan importante? eh, si quiere, sí, dale, total. Nomas Alejandra es el primer hombre que tuvo una operación para transformarte definitivamente en mujer, ¿cierto? La ciudad de Antofagasta. Acá en la ciudad de Antofagasta, ¿cierto? Tuvo la posibilidad de viajar a Santiago, hacer un tratamiento hormonal, ¿cierto? Cambiarse de sexo o definición sexual, eso puede ser la palabra correcta, y volvió como mujer a trabajar, tenía su peluquería y fue exitosa en los negocios hasta que falleció. Fue un hito también de ese Huanchacazo. Ella, según lo que contaban las crónicas, o lo que se puede leer en las crónicas, ella arrancó por los techos. Y evitó salir por donde estaban los carabineros en la entrada, logró arrancarse por encima de los techos. Ponía una escalera. La diferencia es un vecino en ese lugar. Eso. Sí. Sí, la comunidad gay de los 80 acá, está como Marcia Alejandra, era muy de la peluquería, muy de estetas, uno iba siempre a la peluquería, también de negocios, de bazares, de ferias. Y bueno, yo en Playa Blanca recuerdo a un personaje que era el Wille ya de Playa Blanca, veía como casi 2 metros, Wille, un personaje del barrio, vivir en una pulsera, y muy llamativo, era como un pavo real gigante, y así como que llamaba mucho la atención. Y yo, y claro, imagínate el desafío también de esto estar pelado por la ley. Entonces, había todo claro, había cierta ambigüedad dentro también de la ley. O sea, yo creo que también había ciertas cosas, o vamos a molestarlo o no. Por ejemplo, como digo, las peluquerías casi el 80% eran gay, pues, en los 80, digamos, hoy ya son colombianas. A cambio, justo ese sentido. Pero Marcia Alejandra, claro, es un ícono. Se transformó en un ícono, bueno, digamos, Lemebel lo destacó. Yo creo que, claro, es un personaje que, digamos, que ya está más, conocerse más. O sea, no podemos estar viendo una crónica de Lemebel. Queríamos conocer más de Marcia Alejandra. ¿Y por qué le entrega la llave? ¿Qué le entrega la llave a la ciudad? Por el tema de la valentía, ¿no? La agricultura, claro, sí, po. Exacto. Y había un médico en Viña del Mar que tenía era como en mucho tiempo que hacía estas operaciones. Fue famoso ese médico, no me acuerdo cómo se llama, un médico famoso, que venía y recorría el norte y hacía operaciones. Sí. Bien, muchas gracias, Rodrigo, por nuevamente visitarnos acá. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos visitas acá en nuestro podcast. Gracias a Javier también, que es miembro también del podcast. Y en este nuevo capítulo que revisamos el día de hoy sobre el Huanchacazo ocurrido acá en Antofagasta. Javier, Y no olviden lo siguiente, cada vez que nos encontremos con temáticas que pertenecen al pasado, viajemos imaginariamente. Y en esta oportunidad nos dirigimos a 1969 en la ciudad de Antofagasta, con un temazo llamado El Huanchacazo. exactamente. A veces las historias más importantes no son las que aparecen en los libros de historia, sino aquellas que sobreviven en susurros, en recuerdos fragmentados, en heridas que aún no terminan de cerrar. Hoy recordamos el Huanchacazo. No solo hablamos de una redada policial, hablamos de una sociedad que castigaba la diferencia, de una ciudad que prefirió mirar hacia otro lado, y de personas que, a pesar del miedo, existieron con dignidad en un mundo que les negaba el derecho a ser. Este episodio no busca revivir el escándalo, sino rescatar la memoria, porque solo cuando reconocemos los errores del pasado podemos construir un presente más justo y un futuro más humano. Que esta historia nos sirva como espejo y como advertencia, que nos recuerde que la libertad no se hereda, se defiende, y que cada acto de memoria es también un acto de resistencia. Muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos en el próximo episodio de Tras las sombras terrenales, donde las voces del pasado siguen teniendo algo urgente que decir.